primero que vamos a ver es un fragmento de 60 minutos, que era el noticiero de ATC, Canal 7 en ese momento, que era en ese momento también el noticiero de más rating de la televisión argentina. ATC había tenido una transformación importante, digamos un tiempo antes le habían revitalizado de alguna manera ese canal dentro de la estructura de televisión de la dictadura. 60 minutos se había convertido en el noticiero más visto, y el 2 de abril, y por otro lado durante Malvinas, es el único que envía digamos, cámaras y periodistas a las islas, lo cual convierte ese noticiero en el único que tiene realmente un material sobre la guerra diferencial respecto de los otros canales. El 2 de abril, durante todo el día, ATC transmite en directo desde la plaza, pero además en el noticiero de la noche hace inserts, digamos, de la plaza en vivo, digamos, y algunas cosas que había emitido durante el día. Lo que vamos a ver es un fragmento de esto, y después apenas un fragmento muy breve del programa de 24 horas por Malvinas, donde hay otra concentración enfrente del canal, digamos que también el programa a lo largo de las 24 horas va a mostrar, es decir, llama a la concentración popular, digamos, y por otro lado muestra, digamos, lo que está dentro del canal y lo que ocurre afuera con la multitud que se acerca al 24 horas. ¿Sí? Pero vamos ahora a un acontecimiento registrado en la tarde de hoy en la Plaza de Mayo, específicamente en Casa de Gobierno. Miren ustedes. En estos momentos ha salido el excelentísimo señor presidente de la Nación, no por el balcón, sino por la puerta de la Casa Rosada en Balcarce 50, a saludar a su pueblo. Todos lo han vitoreado. En estos momentos ya entra nuevamente a la Casa Rosada los vítores de Argentina. Argentina, Argentina, son incesantes. El contacto fue directo, absolutamente. El señor presidente se acercó a esta multitud que lo aclamaba tanto a él como a las Fuerzas Armadas por la actitud histórica tomada en las últimas horas. Los vítores son impresionantes de Argentina, Argentina, Argentina. Hoy todos los argentinos, de acuerdo en todo, las Malvinas son nuestras. Saluda el presidente de la Nación a su pueblo, a todos los argentinos, y a través de ATC a todo el país. Siguen los vítores al presidente de la Nación. Está acompañado por diferentes autoridades, el ministro del Interior, general Senjan, el embajador Valtierres, el coronel Goria. Los vítores son impresionantes y la emoción es muy, pero muy grande. Hacía mucho tiempo que no veíamos a los argentinos unidos de esta manera, como debemos estar todos, como debemos estar siempre. Todos con un objetivo común, la defensa de nuestra soberanía.
los vítores al clamor de Argentina, Argentina, diciendo: el pueblo unido jamás será vencido, y qué verdad tan grande. Siguen los cánticos y sigue el saludo del presidente de la Nación. Tantas horas del pueblo reclamando por el señor presidente, y accedió por fin. Allí lo ven. Hay lágrimas en los ojos de todos los que estamos aquí presentes, de todo el pueblo. Miles y miles de personas convocadas en esta histórica Plaza de Mayo. Esas imágenes que estamos viendo, señor director, son imágenes que corresponden a los exteriores. Este es el aspecto que presenta la plaza que frente a Argentina Televisora Color, en la calle Figueroa Alcorta, en la capital federal de la República Argentina, está cobijando a todas las delegaciones de todos los países hermanos que con sus banderas, sus estandartes y con nuestra bandera nos acompañan en este momento que entiendo será inolvidable, no solamente en nuestras propias historias, sino en la historia fundamental que es la de nuestro país. Estos canales son los que nos han acompañado, algunos en forma directa, algunos durante las 24 horas en esta transmisión extraordinaria de las 24 horas de las Malvinas, para recaudar fondos para ese fondo tan querido, tan soñado, que es el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas. Fontana, le tenemos que pedir, por favor, a la gente que está por la entrada de Figueroa Alcorta, de Argentina Televisora Color, por favor que cruce la avenida, vaya a la plaza de enfrente, porque están a punto de estallar los cristales por la presión que ejercen sobre ellos. Las cámaras de ATC están en las terrazas, de manera tal que la imagen que toman es la imagen de la plaza donde está la estatua del héroe uruguayo Artigas. Allí están las colectividades que han formado esta patria grande, esta patria que hoy se une para decir: sí, somos argentinos, estamos juntos y no nos vencerán. Transmite LS82, Canal 7, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras de la cadena nacional de televisión del país. A continuación, se dará a conocer el documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo. La Junta Militar presenta a la ciudadanía un cuadro del desarrollo de la agresión terrorista a lo largo de casi 2 décadas, y por su intermedio, las Fuerzas Armadas asumen la cuota de responsabilidad histórica que les compete frente a la nación, en el planteamiento y ejecución de las acciones en las que no se agotan las responsabilidades que frente a la República pudieran corresponder a otros estamentos, sectores e instituciones. Esta síntesis histórica de un doloroso pasado todavía cercano quiere ser un mensaje de fe y reconocimiento a la lucha por la libertad, por la justicia y por el derecho a la vida. Ha llegado el momento de que encaremos el futuro,
Será necesario mitigar las heridas que toda guerra produce, afrontar con espíritu cristiano la etapa que se inicia y mirar hacia el mañana con sincera humildad. Su destinatario primero somos nosotros, el pueblo de la nación, víctima de una agresión que nunca mereció y partícipe invalorable y decidido de la superación final. Su segundo destinatario es el mundo de los hombres libres, al que pertenece y seguirá perteneciendo la República, fiel a su destino histórico. Se somete a la reflexión del pueblo argentino y del mundo una experiencia que la nación jamás deberá repetir, anhelando que con la misma gracia de Dios, los hermanos de nuestra América y los pueblos de otros continentes la recojan, la comprendan y la eviten. Los hechos. La República Argentina, a partir de mediados de la década del 60, comenzó a sufrir la agresión del terrorismo que, mediante el empleo de la violencia, intentaba hacer efectivo un proyecto político destinado a subvertir los valores morales y éticos compartidos por la inmensa mayoría de los argentinos. La infiltración en el aparato del Estado abrió el camino para que a partir del 25 de mayo de 1973, con la asunción del gobierno constitucional, los grupos terroristas abandonaran la clandestinidad y, sumados a los que obtuvieron su libertad, iniciaran el ataque al poder. Miembros activos y simpatizantes decididos de las organizaciones terroristas ocuparon posiciones relevantes en el Gabinete Nacional y en los gobiernos provinciales, en el Congreso Nacional, en las legislaturas provinciales y en el Poder Judicial. Ni las organizaciones religiosas ni las fuerzas legales estuvieron a cubierto de esta infiltración. La nación estaba en guerra. Una prueba de ello fueron los enfrentamientos entre grupos antagónicos registrados en la localidad de Ezeiza el 20 de junio de 1973, que generaron una verdadera masacre, con un saldo lamentable de muertos y heridos, cuya identidad y número total el gobierno de entonces nunca pudo llegar a determinar ni a esclarecer. Posteriormente, los elementos terroristas intentaron infructuosamente copar el Comando de Sanidad del Ejército el 6 de septiembre de 1973 y la guarnición militar de Azul, una de las más poderosas del país, el 19 de enero de 1974. En medio de ese generalizado clima de inseguridad y confusión, el acceso del general Perón a la primera magistratura, con el apoyo de una amplia mayoría del electorado, parecía perfilar en el horizonte político nacional una alternativa viable de paz y orden. Sin embargo, el terrorismo no redujo su accionar durante el gobierno constitucional. Por el contrario, la naturaleza criminosa de sus fines y sus métodos quedaron definitivamente en evidencia. Los funcionarios y los dirigentes que comprendieron la magnitud de este problema, aún con peligro de sus propias vidas, intentaron detener el copamiento terrorista del aparato del Estado y de las organizaciones intermedias. La dirigencia empresaria y gremial es claro ejemplo y doloroso testimonio del riesgo que afrontaron quienes se les opusieron. En los actos de Plaza de Mayo, celebratorios del Día del Trabajo en el año 1974, el presidente de la Nación denunció a los elementos montoneros como mercenarios e infiltrados y los repudió públicamente. A estos estúpidos que gritan, han visto caer a sus dirigentes asesinados
sin que haya todavía sonado el escarmiento. LS85, Televisión, Canal 13, Buenos Aires, Argentina. Al finalizar este programa, el señor ministro del Interior, doctor Antonio Trócoli, y el presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, señor Ernesto Sábato, dialogarán evaluando el programa que estamos presenciando. Los dramáticos y dolorosos sucesos que estamos relatando tuvieron una respuesta visceral, sin precedentes. Las madres de los desaparecidos comenzaron a buscar a sus hijos. Sus pañuelos blancos se convirtieron en un símbolo contra el que se estrellaron todas las represiones. Su lento caminar alrededor de la Plaza de Mayo provocó el secuestro y la desaparición de algunas de ellas. Otras tomaron entonces aquellos puestos y la soledad del comienzo fue poco a poco reemplazada por el apoyo de amplios sectores de la ciudadanía. Mi hija era una criatura alegre, llena de vida. Le resultaba corto el día para todo lo que quería hacer. Cuando creció, ese islote infantil de protección donde vivía se amplió hacia otros horizontes. Nosotros no éramos ricos, pero vio que había gente que trabajaba tal vez mucho más que nosotros y sin embargo vivían de una manera mucho más miserable. Eso la conmovió mucho, la resquebrajó. Hay épocas de la historia en que se vive en paz y en construcción. Hay otras en que hay gran efervescencia. A nuestros hijos les tocó esa época de efervescencia. Ojalá ahora podamos estar en la de paz y construcción. Empezó a ir con otros chicos a las villas de emergencia. Ponían toda su voluntad en tratar de levantar el nivel de vida. ¿Hicieron algo más? Yo no lo sé porque nunca los juzgaron. ¿Qué puedo decir de Alejandra, mi hija? Tenía 24 años y el encanto que puede tener una chica de su edad, fuerte, tanto física como moralmente, inteligente. Voy a reseñar un pequeño hecho de su vida. Cuando ella egresa del Liceo Nacional de Señoritas número 9, de la cual era una alumna destacada sin ser sobresaliente, la rectora la elige para que ella despida la promoción. ¿Por qué la eligió? Porque era inobjetable, tanto para sus compañeras como para sus profesoras. Así fue su vida, auténtica y solidaria. Artículos, el de Mirta y el de Claudia, con otras imágenes de la transición democrática. Buena parte de las imágenes de la transición provienen del documental. Durante la transición se estrenan varios documentales, como La República Perdida 1 y 2, que aparecen en el artículo de Mirta, El misterio de Eva Perón, Evita que quiero oír que oiga, DNI, Caminar desde la memoria, etc. Son documentales en los que se destaca la operatoria del montaje y que tienen la particularidad de trabajar con materiales de archivo. O sea, este no es un dato menor en ese contexto, dado que los militares, entre las distintas áreas de la cultura y de la vida que destruyeron, se ensañaron particularmente con los archivos. Los destruyeron, los quemaron, los desmantelaron. Y estas películas tienen la particularidad de reunir muchos de estos materiales que estaban dispersos
en distintos lugares del país y del mundo. Esto es un dato que... Bueno, este es un dato que me interesaba destacar, ¿no? Por otra parte, estas películas, paradigmáticamente La República Perdida 1 y 2, tienen la particularidad de conformar repertorios de imágenes de archivo que van a ser ampliamente visitadas por otros medios, por la televisión, por el cine de ficción documental posterior, cada vez que quieren aludir a distintos momentos históricos. Es como si hubieran armado una misma base de datos con imágenes de archivos que son continuamente revisitadas. Quiero decir, si uno ve La República Perdida, esto es muy fácil de detectar. O sea, por un lado tenemos, quiero decir, estos films que revisan la historia nacional tienen la particularidad de reubicar las masas en la historia. Si uno ve La República Perdida, ve presidentes que asumen, imágenes desde la rural, golpes de Estado y plazas llenas de gente. Realmente la Plaza de Mayo llena de gente. Claro que estas imágenes generalmente son subsumidas bajo distintas lógicas de interpretación histórica y bueno, esas lógicas dependen de quién esté montando o articulando esas perspectivas, ¿no? El público, esto es también las masas, reaccionaron de forma muy favorable con estas películas. La República Perdida debe ser una de las 10 películas más vistas de la historia argentina y es un documental. Quiero decir, en la década del 80 no era tan común como hoy ver documentales. Eso habla como de una amplia participación por parte de la audiencia que también se manifiesta a través de la televisión. Este segundo documento que no pudimos ver, que analiza Claudia Feld en el artículo, midió muy bien. O sea, el rating que lo acompañó fue muy alto y eso evidencia, por una parte, la instancia de develación que condensaban estos documentales televisivos y cinematográficos. El artículo de Claudia se interesa por el régimen de visibilidad e invisibilidad durante el periodo de la transición, aquello exhibido y aquello mantenido oculto. Y toma dos documentos, es muy interesante el recorte que hace porque toma este documento final de la Junta Militar Argentina sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo, que se emite en 1983 por la televisión, y toma también el documento de la CONADEP, donde se explicita el informe Nunca Más en forma audiovisual en el año 1984. Dice Claudia que son dos documentos que tienen en común el hecho de ser realizados por el Estado, pero por dos estados muy diferentes, uno dictatorial y el otro democrático. Mientras que en uno se tiende a, y los dos abordan precisamente el tema de las desapariciones forzadas de personas. Mientras que el primero, el de la dictadura, tiende a ocultar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la desaparición de personas, el segundo tiende a develar aquello que hasta ese momento había sido mantenido oculto. Ahora bien, yo me permito pensar estos documentales, uno, el de las Fuerzas Armadas, como un documental de fin de época, un documental que busca clausurar los sentidos sobre un periodo histórico, dejar cerrada la posible interpretación a futuro. Mientras que el de la CONADEP podemos pensarlo como un documental de apertura de época, que sin embargo para poder seguir avanzando tiene que mirar hacia atrás y reabrir ese pasado, digamos un pasado lleno de horror, de violencia y de ocultamiento. Ahora, si bien en el trabajo de la CONADEP aparecen materiales de archivo, una de las cosas que se destacan es el rol del testimonio. O sea, un dispositivo muy común en el documental, que en este caso pone en discurso ciertos temas sobre los cuales no hay imágenes posibles. No hay imágenes ni de la tortura, ni de la represión, ni de otras prácticas vinculadas. Eso me resultaba interesante porque en este contexto de la transición, dos elementos que resultan sumamente convencionales en el documental, dos elementos probatorios como la utilización de imágenes de archivo o el uso de testimonios. Los testimonios son irónicamente aludidos por los estudiosos del documental como cabezas parlantes, como falta de creatividad a la hora de abordar determinadas temáticas.
Y en este contexto de transición, estos dos elementos sumamente conservadores y clásicos se vuelven rupturistas, porque están rompiendo con el silencio de todo un momento previo en el que muchas de estas cosas eran mantenidas en oculto. Bien, el artículo de Mirta, o sea, no me voy a extender demasiado porque ya lo ha hecho ella mucho mejor de lo que yo podría hacerlo, pero emprende esta revisión de las imágenes a partir del color. Y esto, digamos, es interesante porque pone en escena unas imágenes sumamente incómodas que hasta ahora no habían sido analizadas, como la plaza de Galtieri en apoyo a la recuperación de Malvinas, pero también a la dictadura. Pone en sistema este dislocamiento de la transmisión del Mundial, mostrando hacia el exterior imágenes en color y hacia el interior imágenes en blanco y negro. Pero también muestra ciertos desplazamientos en la utilización del color. O sea, Mirta dice que inicialmente la dictadura se reservó para sí la utilización del color, asociando las imágenes en color a valores como la paz, los valores de la familia, el bienestar, etc. Y esta forma de mostrar el color se desplaza una vez que ya ingresamos en este no periodo, si querés llamarlo así, en la transición democrática, cuando precisamente la dictadura va a ser narrada en blanco y negro y el retorno democrático o la democracia va a ser pensada o planteada, pintada en colores. A mí me gustaría retomar esta matriz, digamos, cromática para pensar otras imágenes de la transición. En particular, a mí me interesaba una película que es esa que vieron el inicio varias veces cuando no funcionaba el material de Claudia, que es un film documental que va a hacer Carlos Echeverría en el año 1983, un film muy temprano sobre la dictadura que se llama Cuarentena, Exilio y Regreso, y que narra el retorno del exilio del escritor y historiador Osvaldo Bayer desde Berlín, el lugar donde está exiliado durante los años de dictadura, hacia la Argentina con el deseo de presenciar las elecciones democráticas. O sea, el documental da cuenta de lo jugada que es esta movida en ese momento. O sea, no había terminado la dictadura y existía un riesgo del retorno de los exiliados sin garantías todavía. Pero bueno, Osvaldo Bayer se decide, retorna y el film construye un paradigma cromático a partir de esta diferencia entre dictadura y democrática a partir del color. El primer fragmento que me gustaría mostrarles, que no es ese que se vio reiteradamente, sino el otro, a mí me interesaba porque es un fragmento de registro, o sea, ahora lo estamos usando como material de archivo, pero en ese momento fue capturado durante ese periodo tan efímero y excepcional como es el clima preelectoral, en un momento donde todavía, o sea, está en ese no momento entre dictadura y democracia, y donde lo que se ve es la efervescencia de la gente en la calle, o sea, no en las plazas, sino en las calles, en un momento de reconfiguración y reorganización del espacio público, pero también de las masas. O sea, lo que vamos a ver acá es cómo se empiezan a reorganizar las masas en el espacio público. Contra la oligarquía, el terrorismo de Estado y la doctrina de seguridad nacional, vote a Allende Viale para que todo cambie. Gana el peronismo. Vote Aparición con Vida, vote Derechos Humanos, vote al partido intransigente que no aportó hombres para el proceso, vote Liberación, vote Conducta, vote a Don Oscar Allende. La antinomia es liberación o dependencia, vote Liberación. Vote a Allende, vote al partido intransigente. Bandera, vincha, venga. Lleve la tarjeta. Distintivo, bandera, vinchas. Lleve la tarjeta. A 20 la espera.
A 20 la de Estela. A pesar de mucho. Va a ganar por un porcentaje muy grande. Pero en el conurbano o también en el... En toda la provincia, ninguna duda. En Saladillo, donde nació el gobernador Armendari, hay más peronistas que en La Matanza, eso se lo puedo asegurar. Y el nombre de Armendari en el Saladillo, pueblo natal donde reside, no lo quieren ni los parientes, eso se lo puedo asegurar. Cada vez que la Unión Cívica Radical estuvo convencida que iba a ganar, siempre salió segundo. Y siempre cada vez que... La financiera dio esto. Vamos, compañeros. El clásico del domingo, única carrera que se corre. Liberación o dependencia. Cobra ganador con esta boleta. Cobra la doble con Luder Vittel y cobra la trifecta con Luder Vittel y Roca. Un voto, 3 premios. A poner todos porque hay una sola carrera el domingo. Clásico, liberación o dependencia. Distancia 18 millones de padroneros. Ganadora del domingo, Luder Vittel, la doble trabajador. Por los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero está unido y grita de corazón, viva Perón, gran argentino, que trabajó sin cesar la el partido de los obreros, el partido de los trabajadores, el único partido, compañeros, que podemos decir con todo el corazón. No le hemos dado ningún nombre a ningún proceso, a ninguna revolución, compañeros. Jamás decimos nada. Ese es el partido justicialista. Fuimos enteros, tenemos las macanas, pero hicimos más cosas buenas que otras, compañeros. Y nosotros hemos realizado, compañeros. Dentro de todo, hemos realizado, a pesar de que el partido peronista fue siempre combatido por la oligarquía, compañeros. Eso sí, créanlo o no, ese es el Estamos de acuerdo, somos muchos. Pero escúchame, el hecho de que esté de acuerdo, como adoctrinador, son muy buenos como adoctrinador. Yo a mí no me adoctrinan. Vos estás adoctrinado. A vos te lo parado todos los días acá. ¿Te das cuenta? Vendiendo esta visita y yo paso laburando. Entonces, esto no se contra siempre. ¿El laburo sabe dónde está? En la base Florida cuando van organizados. No sé si ahora en el año 45 el partido ilegal era el año 45, no legalizó. Exacto, te vas a olvidar de lo que hizo el peronismo. Exacto, borro todo, vivo hoy y voto hoy y soy peronista hoy. Hoy, ¿te das cuenta? Bueno, no vivas. Pero vos no me la saqué lo del pasado. Son los mismos hombres de ayer que trajeron la desgracia al país. No, la desgracia al país la trajo el peronismo. Ah, no. No, la trajo mucho antes, hace 50 años, 70 años que tenemos desgracia en el país. Por favor. Sí, señor, de la época que estamos dependientes. El peronismo siempre fue del imperialismo régimen. inglés. Y fue régimen Sí, dictatorial. señor, dictatorial para la mayoría del pueblo. No te olvides. El más humilde, el más necesitado. Una pregunta. Señor, ¿cómo no? ¿No pueden trabajar juntos en el radicalismo? Sí, señor, podemos trabajar juntos, siempre y cuando no nos critiquen las figuras y discutamos de ideas. Y el proyecto político futuro. Y a mí no me vengan a discutir el peronismo de la época de Perón. Atención país, a gritar todos con nosotros. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Cuando termina el partido, un solo grito debe llegar de un lugar a otro del país. Todos detienen su Argentina. Argentina campeón del mundo con nosotros. Ya viene el operativo. Adelante, móvil número 4. Realmente impresionante, Muñoz, celeste y blanco. Solamente el obelisco falta con los colores argentinos. El pueblo se ha volcado a las calles. La familia argentina, Muñoz, como es habitual en nuestro querido país, festejando con total corrección esta nueva victoria del fútbol argentino. Muñoz. Gracias, Muñoz, impresionante en la Casa de Gobierno cuando estamos aguardando la presencia de su excelencia el señor presidente. Una verdadera multitud embanderando blanco y celeste este lugar de... Se enciende la ciudad. ¿Dónde está? Warum sind Sie hier? Weil Sie meinen Mann verschleppt haben. Im Dezember sind es 2 Jahre. Er wurde mit einer Gruppe der Kirche Santa Cruz verschleppt. Verwandte, die nach seinem Verbleib geforscht haben, verschwanden ebenfalls. Alle sind festgenommen
oder entführt worden. Ich bin die einzige von der Gruppe, die noch da ist. Sie wissen nicht, wo sie sind? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass alle Personen, die danach weitergesucht haben, ebenfalls verschwunden sind. Nichts weiter. Ya de encavar la tumba, ni ese trabajo se toman. Y cuando la tierra es dura, hacen contigo una pira. Te rocían con nafta y luego la encienden fuego. Muertos cuando trataban de huir, 13. Muertos cuando trataban de huir, 13. ¿Me permite, mi teniente coronel? Tengo necesidad de decirle algo. ¿No le parece demasiado castigo para lo que han hecho estos hombres? ¿Usted cree que a mí me gusta fusilar? Si acá no hay otro remedio. Somos demasiado pocos para dominarlos. En esta soledad, lo que cuenta es la mano dura. Anoche tomamos 400 prisioneros. ¿Usted cree que podemos vigilar día y noche a tanto delincuente? Ahora corremos el riesgo de perder la Patagonia. The intransigent party, it has taken over your demands. Mañana no podés. Si no tenés que sentarte en un rinconcito y escribirlo. Vos tenés, desde la primera vez que hiciste denuncia acá, ¿tenés algo más que hacer? ¿Tenés alguna nota más o algo? Tengo fotografía nada más. No supiste ninguna nota. No. Pero entonces hacés igual como lo hiciste. No tengo así fotocopia de... No hace falta nada. Tenés que leer lo que dice acá. ¿Ves? El nombre, tu hijo y todo, y poner los hechos como fueron, las cosas que hiciste, te acordás tu nombre, tu firma y tu... Hola. Chao, querida. Hola. ¿Sabés lo que me hizo la Juventud Peronista esta noche? El cartel que tengo en la esquina de mi casa que dice María de Cerruti, madre terrorista. Tachó terrorista con todo y puso Juventud Peronista, justicia. Y en mi cartel que tengo en mi vereda, empapelaron todo alrededor de Castelar, todas las paredes, no se salvaron ni los postes, menos la pared que tengo pintada, que también dice madre terrorista y alrededor dice viva las madres mártires. El dolor de una madre es el dolor del pueblo. Todo el mundo se creía que este jueves el último nos vamos a la casa.
va a ser mucho más difícil. Donde el enemigo se cambia de lugar y se inserta, como dije yo. Además que nos atacan con otras armas. Ya no nos van a decir, ahí están los varios terroristas que meten el miedo a la población, nos van a decir, están desestabilizando, buscan la caída del gobierno. Pero como nosotros ya lo anunciamos que iban a decir eso, no lo van a hacer. Decimos que la democracia es justamente fortalecida con la presión. Así que para nosotros va a ser un momento muy difícil, además porque todo es utilizado, fíjate. Va un grupo a un grupo del interior y dice que Madres aceptó comenzar a ir a las villas. No es cierto. La foto, así que parece esta tarde que la voy a denunciar desde la tribuna. Muy bien. Desde la tribuna los voy a denunciar frente a toda la prensa extranjera, que es lo que hace la voz. Y ya le anuncié a uno que habló recién. Le dije, mirá, prepárense porque no me van a callar. Eso es que me bajen de un balazo, yo voy a la tarde. La denuncia. Sí. Así que el único partido que tiene la plataforma Aparición con Vida es el Intransigente. No, el PO también lo tiene y el Partido Obrero. Sí. No, son partidos muy... El MAS no tiene Aparición con Vida. El MAS cambió Vida, el Libertad. Toda la verdad. Verdad y no, toda la verdad. La democracia cristiana, no, la democracia cristiana pasa así. Cuando hablan, piden Aparición con Vida. Ahora, en los libritos escritos no vimos nada. No se sabe si está en el programa. Así de palabras lo han dicho más bien. Ahora, los radicales ayer con Alfonsín. No. Alfonsín no. Pero el presidente, el futuro gobernador habló Armendáriz. Él habló y habló bien sobre los desaparecidos, sobre la tortura y 3 puntos tocó. Pero para que nunca más Pero Allende ayer a la noche habló y porque dijo, hay desaparecidos. Queremos la aparición con vida de todos los desaparecidos. Y leyó toda la plataforma, punto por punto, cómo la van a desarrollar. Así que es lo que nosotros habíamos propuesto. Gemeinsam mit den Asylanten demonstrieren auch Deutsche. Sie setzen ein Zeichen der Hoffnung auf Verständnis, gegenseitiges Lernen und gemeinsames Handeln. Que también es parte de lo que estábamos comentando. El color como parte del análisis. Es decir, es un programa hecho casi en tono modernista, un ascetismo total, donde parte del ascetismo es haber elegido blanco y negro. Lo que me llamó la atención es que tomaras el color, que es una cosa que hasta encima de poca bibliografía, si bien está trabajado, yo no también está muy bueno, pero que no es algo que se toma en general en el material televisivo. Bueno, justo es así. Okay. Bueno, si hay alguna pregunta, yo lo que te quería decir es cuando hablas de una transición todavía no cerrada, exactamente a qué te referís. Bueno, podés no tener una posición totalmente, digamos, redonda, sino algunas hipótesis, qué sé yo, es un tema difícil. Sí, yo creo que, bueno, que todavía, que estemos aquí y que en estos últimos días incluso sea una noticia del día, digamos, la fuga de militares procesados, la reapertura de juicios haya sido un tema central. Creo que son temas que implican necesariamente volver a lo que significó esa discusión en la transición. Eso por un lado, y por otro lado, Malvinas particularmente me parece un tema que, el aniversario, los 30 años, significó como revisar muchas cuestiones, pero creo que claramente es un tema no cerrado por la sociedad. Es decir, qué lugar tuvo la sociedad argentina en relación con la guerra, y me parece que ese es un tema central de la transición. Y me da la impresión de que, lo que significó en los últimos años, que muchos de estos temas pasaran a ser temas de Estado, digamos, que estemos hoy aquí,
significó un corrimiento, digamos, del debate, que, bueno, implicó, digamos, volver sobre la transición, pero que al mismo tiempo, bueno, no sabemos qué va a pasar, digo, no sabemos si esto necesariamente es un tema de Estado, un tema de gobierno por ahora, digo, hasta dentro de unos años creo que esto va a ser muy difícil de saber hasta dónde esto es un tema estabilizado o no en la Argentina, y me parece que en ese sentido la transición es un momento no cerrado, e incluso, digo, pero esto ya daría para una charla que si quieren podemos cenar, digo, los filmes de los últimos años sobre la dictadura me parece que hablan de una cuestión no cerrada, digo, particularmente un filme como Infancia Clandestina me hizo pensar muchísimo acerca de bueno, de qué manera hoy se piensa la teoría de los dos demonios, digamos, una cantidad de cuestiones que fueron temas centrales de la transición, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ya, yo creo que podemos. No, yo quería hacer una mención de muchas de las cosas que quedaron planteadas acá, que es lo difícil que es y marca que hay muchos pasos por darse todavía, discutir y problematizar la cuestión de la dictadura al hablar de dictadura cívico-militar y el lugar de la ciudadanía cuando uno enuncia en esos términos a la dictadura. Parece que muchas de las imágenes que se vieron y lo que se estuvo planteando remiten a esa cuestión problemática de el lugar de la sociedad civil durante la dictadura. Entonces, me parece que pensar en esos términos implica todavía mucho más trabajo que debemos, y de debates, de discusiones y de, bueno, de instancias políticas que quedan por delante, ¿no? Todavía los juicios están siendo, bueno, incluir a la sociedad civil en el debate, bueno, me parece parte del camino muy complejo y que también queda por delante. No, solo un comentario, una anécdota en relación con lo que vos decís. Cuando Mirta hablaba recién, me parece que un tema que tiene que ver con esto también es que cuando uno trata de recordar, todas estas imágenes me hacían acordar muchas discusiones, la aparición con vida, ¿no? Que uno después las olvida un poco, bueno, ustedes están más obligados porque están acá, pero cuando uno trata de pensar los periodos que se vivieron, claro, hay situaciones tan diferentes en cada momento, ¿no? O sea, momentos donde parecía que todo se cerraba y donde nunca hubieras pensado lo que está pasando ahora, desde el punto de vista de los juicios, y al mismo tiempo ahora cuando recordás que yo, lástima que no se pudo ver, el fragmento que no se pudo ver de Trócoli, donde en la interna del Nunca Más se decía, es más importante que esto salga por televisión, por las presiones que hay, que haya un juicio. O sea, en el sentido positivo, es decir, es fundamental que se conozca, o sea, no es que no se puede enjuiciar, ni siquiera se puede conocer, ¿no? O sea, pensar ahora en lo que era ese momento y pensar en ese momento lo que iba a pasar ahora. Entonces, quería contar una anécdota que tiene que ver con lo que acabas de comentar, que fue que hace varios años hicimos, por una invitación en el Joaquín B. González, en el profesorado, una actividad muy chiquita donde se había proyectado dos películas que eran La Historia Oficial y Un Muro de Silencio. ¿Se acuerdan la de Rita Standick, que tenía al final la tesis contraria a La Historia Oficial un poco, que terminaba la película diciendo todos sabían, ¿no? O sea, un poco, ¿se acuerdan que La Historia Oficial era un poco esto, el descubrimiento de una mujer que prácticamente era profesora de historia y no se entendía cómo con el marido, digamos, no sabía nada, y la otra era exactamente lo contrario, ¿no? Bueno, para hacerla corta, después de las películas que se habían pasado en la semana, se hizo una conversación sobre estos temas. Y una chica, no, me cuesta mucho fechar el momento, pero digamos hace 10 años, ¿no? Es decir, después del indulto habrá sido esto,
¿no? Bueno, adulto fue más todavía. Fue más todavía. Sí, bueno. Pero Estamos una chica se puso a llorar y dijo, bueno, pero ¿cómo que todos sabían? O sea, mi papá, yo vivo en tal lugar y mis padres nunca me dijeron nada, ¿no? O sea, y un poco, bueno, o sea, obviamente se trató de contener, charlar un rato, pero justamente ahí había un poco una clave, ¿no? Que justamente eran momentos donde películas como esa traían provocaciones que servían para justamente plantear. Capaz que recién me parece a mí, digamos, de un modo más sistemático se puede pensar en los últimos años en esto que vos decís, ¿no? O sea, ¿qué es exactamente, si se pudiera decir exactamente, esta cuestión de la sociedad civil durante la dictadura? O sea, no es, digamos, ni la complicidad, ni es el desconocimiento, ni es, digamos, el compromiso absoluto contra la dictadura. O sea, es un poco de todo, en niveles diferentes. Entonces, en ese caso, un poco, bueno, lo que se le explicaba o lo que se proponía discutir, es decir, bueno, esa idea de que todos sabían en realidad no quiere decir que todos sabían. Seguramente mucha gente no sabía, pero lo que quiere decir es que todos los que podían saber, los que podían hacer algo para frenar la situación, eso sí todos sabían, ¿no? O sea, y un poco se salió por ahí, pero me parece que claro, cuando aparece ahora lo de Malvinas, ¿no? Esta discusión que hoy tuvimos acá, que está en el libro, ¿no? Y en particular el trabajo de Mirta, o cuando aparecen otras cuestiones, me parece que es que efectivamente como que ahí es donde uno dice, bueno, está abierto. No sé si es que la transición está abierto, porque también a un momento hay que decir, bueno, ahora pasamos a otra cosa, ¿no? En un punto, pero hay algo ahí abierto. Y quería hacer un comentario en relación con lo que dijeron Mirta y Paola, que me parece que es interesante para pensar, para sintetizar en relación con lo del archivo, ¿no? O sea, esta idea de las opciones, ¿no? O sea, esta idea de decir, bueno, ¿por qué la dictadura usa material que en realidad había usado el cine político también, como lo del Cordobazo, como la Plaza de Mayo, o sea, en un sentido diferente? ¿Por qué usa ese material de las masas en esa operación tan inteligente de recuperar a Perón y excluir, digamos, a la guerrilla, ¿no? Digamos, es una operación, para no es una operación, digamos, inteligente para poder, bueno, o sea, hacer esa operación. ¿Y por qué después la CONADE se ve obligado, decide usar prácticamente, no usar imágenes, digamos, que habían sido utilizadas también en un sentido positivo del pueblo, sino, digamos, usar directamente el testimonio, un poco, no lo voy a decir porque no está un poco planteado en el libro, y que el testimonio venga a funcionar como algo, digamos, de donde puede encontrarse una verdad que no estaba a lo mejor en ninguna de las imágenes o que era más difícil reponer desde ahí. Entonces me parece que un poco el proyecto, quería decir esto como un cierre por lo menos en relación con el libro, los proyectos de investigación que llevamos adelante con esto del archivo audiovisual y un poco el libro mismo, implica pensar un poco estas cosas, ¿no? Que todo el tratamiento de las imágenes nunca es un tratamiento ingenuo, digamos, ¿no? Por más que sí, muchas veces puede ser que aparezcan en las imágenes cosas que el que las puso no las planificó, podría ser también, pero siempre, digamos, hay opciones, etcétera, y a veces, digamos, esas imágenes, como decía Mirta, se resemantizan y se les hace decir otra cosa diferente de la que decía, pero otras veces no, terminan diciendo también algo de lo que habían dicho previamente cuando habían sido registradas. Bueno, todo eso, no sé si tuvieron la sensación, pero a mí de escuchar a Mirta y a Paola me dio un poco la sensación que quedaban muchas cosas abiertas más que un ordenamiento del material, ¿no? O sea, quedaban claras algunas cuestiones y otras quedaban muy abiertas. Me parece que es un poco en lo que estamos, ¿no es cierto? Y que es, digamos, necesariamente así, ¿no? Sí, quizás una sola cosa también en relación con lo que señalaba Juan Pablo respecto de lo cívico y, digamos, ese rol. Y es que yo creo que hay algo ahí que también afecta esta cuestión del cine, la televisión, que es la rediscusión del rol de los medios. Es decir,
yo me acuerdo que cuando arrancamos con la cátedra de Historia de los Medios en la facultad, hace 10 años ya, yo insistí en todos los cuatrimestres, casi como una obligación, digamos, no como una obligación, sino como algo que a mí me parecía que estaba realmente abierto. En algún momento de los teóricos decía, bueno, un gran problema de la historia de los medios es, como para cualquier historia, la periodización. Pero la periodización de la historia de los medios es siempre una operación que requiere cruzar variables muy diferentes por lo que los medios son en la sociedad, en la política, en la técnica, es decir, es una historia técnica, es una historia política, implica una decisión fuerte para periodizar. Yo decía, fíjense que la pregunta acerca de la historia política en la Argentina lleva a que, bueno, del 76 al 83 claramente se demarca un periodo recortado, digamos, sin duda en la historia argentina uno dice, bueno, acá hay un periodo. Sin embargo, para la historia de los medios, realizar esa operación, hacer coincidir la historia de los medios con la historia política, lejos de politizar la historia de los medios, es una despolitización, porque implica no entender las profundas continuidades de la historia de los medios antes y después del 76 y del 83. Cuando yo decía esto hace 10 años, los estudiantes me miraban con cara de horror. O sea, alguno entendía que yo estaba queriendo decir que en realidad la periodización... O sea, hubo varios casos donde me asaltaron diciendo, pero vos querés decir que el 76 y el 83 no fueron datos fundamentales. O sea, no, justamente lo que quiero... Bueno, hoy dejé de decirlo el último cuatrimestre, porque realmente creo que ya es innecesario decir eso. Es decir, hubo una revisión tan fuerte de lo que significa la continuidad del 83 en relación con la historia de los medios, que ya he empezado a provocar con otras cosas, digamos, me parece. Entonces, me parece que ahí hay algo del cambio del rol de la sociedad civil que creo que necesariamente repensamos a partir de cómo repensar ahí el rol de la televisión, de la prensa, etcétera, etcétera. En relación a eso. Revisando el documento este que realiza Claudia de la Junta Militar, uno, si tal vez, no el único, pero uno de los más importantes elementos probatorios que tienen los militares para narrar lo que están narrando son los diarios. O sea, remiten constantemente a Clarín y La Nación. Cosa que, y es del 83, y ahí te cae la ficha de cómo efectivamente es necesario mirar una continuidad, porque la historia de los medios se articula con la sociedad de una forma muy compleja. Sí, más allá de que una de las voces de 60 minutos que pasamos, Silvia Fernández Barrios, que hoy está en la pantalla todavía, digamos, de televisión, digo, lo cual para mí fue muy fuerte cuando la vi hace poquito, digamos, muy fuerte, digamos. Yo, alejándome un poco de la historia de los medios, con respecto a lo cívico-militar, quería marcar la cuestión de la complicidad empresarial y económica, y que eso es todavía más difícil, porque recién ahora, bueno, creo que el caso Blaquier, el ingenio Ledesma, es lo primero que saltó, no sé si algún caso más, pero eso ha marcado una continuidad. Martínez de Oz, parte del periodo de la democracia y aún hoy, y son cosas muchísimo más difíciles de pronto que los juicios a las Fuerzas Armadas, ¿no? Me parece que ahí hay un punto. Este año el tema del seminario que se hace anualmente aquí en el Conti son los 30 años de la democracia, y hay mesas que van a trabajar también ese tema de la complicidad económica respecto de cómo lo puede mostrar el cine bueno, aprovecho que está Lior porque vos trabajás el cine de los 80, o sea que has puesto, y hoy veíamos, bueno, para cerrar, ¿no? Hoy veíamos con el equipo de cine una película de Quitarán, que es Tiempo de Revancha, y todas las cosas que se pueden trabajar a partir de esa película, que es del 83, ¿no, Lior?
81, o sea, plena dictadura, ¿no? Cosas interesantes que de pronto cuando uno habla del cine de la dictadura, siempre se acuerda de las películas de Pelito Ortega solamente, ¿no? Pero como ahí hay todo un material riquísimo. Pero a mí la cuestión de la continuidad en lo económico me parece un punto que todavía tiene que ver un poco más con lo que dice Mirta del periodo encerrado. Bueno, ¿algo más? Bueno, chicos, esta vez disculpas por lo técnico. Muchas gracias.